Buen día, vamos a comenzar con las clases de herramientas de biología molecular en medicina, que forman parte del último bloque, del bloque 3 de este segundo cuatrimestre, y que vamos a dividir en realidad en tres clases con tres temáticas diferentes que vamos a presentar ahora a continuación. La primera de estas clases la vamos a dedicar, como vieron en la imagen anterior, a la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que es una técnica específica para amplificar regiones del ADN. La segunda de las clases va a estar dedicada a diferentes técnicas de detección de anticuerpos o antígenos, colectivamente llamada inmunoensayos. Y la última de las clases de este bloque 3 la vamos a dedicar a las proteínas recombinantes, que son proteínas de un determinado origen. Vamos a hacer hincapié en las de origen humano, que se expresan en organismos más sencillos como bacterias o levaduras, y que permiten obtenerlas en grandes cantidades con fines terapéuticos, más que nada, y vamos a ver algunos ejemplos. La reacción en cadena de la polimerasa, o PCR como todos la conocemos, es una técnica que, como les decía recién, permite la amplificación de un segmento específico de ADN en millones de hebras iguales. Esta noción de amplificar material genético que está en muy pequeñas cantidades muchas veces para obtenerla en grandes cantidades fue una idea que siempre estuvo dando vuelta en la bioquímica, porque básicamente lo que se pensaba era replicar el proceso natural de replicación justamente del ADN in vitro, o sea, hacer una replicación in vitro del ADN. El problema problema técnico que se presentaba al intentar hacer esto era que uno ponía en un tubo todo lo que se necesita para hacer esa replicación in vitro, y es lo que está señalado un poco más abajo, es decir, los nucleótidos o DNTPs, los cebadores que permiten iniciar con la elongación de esa cadena, tomando como referencia la hebra molde, todo lo que ya conocemos, obviamente un pH óptimo para que las enzimas funcionen, cofactores necesarios para la polimerasa como el magnesio, y el ADN molde, ¿no? Esta replicación, sin embargo, se podía realizar, pero lo que se obtenía era una copia de esa hebra molde. Si uno quería volver a repetirlo, como ya sabemos, lo que hay que hacer es separar, o lo que hace la célula, una maquinaria muy compleja que ya vimos en detalle hace unas clases atrás, es separar esa doble hebra para volver a replicar utilizar la hebra molde y volver a replicarla. Y ese proceso de separación in vitro no se puede hacer, porque justamente estamos poniendo algunos componentes para la replicación, pero no tenemos la célula como un paquete cerrado. Entonces, el problema que se suscitaba era que para hacer esa separación de las hebras y volver a realizar la replicación, había que aplicar calor, o sea, calentar a 90 y pico de grados esa mezcla para producir in vitro la separación de hebras y que la hebra molde quede nuevamente disponible para ser replicada. Y eso se solucionó recién en la década del 80. Justamente fue Kary Mullis quien desarrolló la PCR como la conocemos hoy, que tuvo la idea de utilizar una polimerasa que sea termostable, es decir, que no se desnaturalice cuando calentamos in vitro a más de 90 grados esa mezcla de reacción. Eso lo que permitía era que uno podía repetir el ciclo de replicación tantas veces como uno quisiera, y la polimerasa, que es la enzima que realiza esa replicación in vitro, no se vería afectada. Esa polimerasa termostable se aisló originalmente de un microorganismo que es aislado de las profundidades oceánicas, que estaba en una zona de altas temperaturas, que estaba digamos, adaptada a vivir en esas condiciones. Y hoy en día se realiza con polimerasas que son justamente recombinantes, es decir, que se fabrican en el laboratorio, digamos, y la última de las clases vamos a hablar de proteínas recombinantes, como decíamos. Entonces, el objetivo es amplificar, repetir este ciclo de replicación varias veces, entre 30 y 40 veces, y obtener una gran cantidad de ADN a partir del material inicial, que puede ser simplemente una sola hebra. Bueno, esta sucesión de ciclos de amplificación justamente se llevan a cabo en un equipo que se llama termociclador, justamente porque
permite hacer varios ciclos térmicos. Entonces lo que vemos acá en la imagen es, ponemos toda esa mezcla de reacción conteniendo todos los componentes que vimos en la imagen anterior dentro de un tubo, de un pequeño tubo, y ese tubo, o varios de ellos, se ponen dentro del termociclador, que es el equipo que se ve más abajo. Ese termociclador permite ir cambiando las temperaturas de esa mezcla de reacción, y un ciclo de amplificación, digamos, un ciclo completo, es la combinación de, primero, la hebra molde, que es lo que vemos en la imagen de la derecha arriba, está enrollada, empaquetada en una doble hebra, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer, como decíamos hace un instante, es desnaturalizar ese ADN para separar las hebras entre sí. Y eso se logra, como también dijimos, calentando a altas temperaturas, en este caso entre 95 y 98 grados. Una vez que, esa es la primera parte del ciclo que se llama la desnaturalización del ADN. Una vez que tenemos las hebras separadas, lo que se hace es bajar un poco la temperatura para llegar a la temperatura óptima donde los cebadores, que están representados en amarillo en la imagen de la derecha, van a reconocer la secuencia que son complementarias y se van a unir por las uniones que ya también todos conocemos entre dos moléculas de ADN. Ese cebador o primer va a tener, por supuesto, una secuencia de bases definida. Es decir, en general son secuencias de una longitud entre 18 y 22 bases que están en una secuencia definida, y esa secuencia es la que uno, cuando manda a fabricar un cebador, la tiene que conocer. Es decir, lo primero importante que hay que decir acá es que uno tiene que conocer la secuencia que se quiere amplificar. Si no, no se puede hacer la PCR. ¿Y por qué se necesita conocer la secuencia? Porque esa secuencia me va a permitir fabricar los cebadores específicos para amplificar el gen o el segmento de ADN que yo quiero amplificar. Esa unión entre el cebador y la hebra molde, que ahora van a ser dos, porque están separadas, ¿no? Dos hebras moldes, se logran a una temperatura más baja, que se llama temperatura de annealing o de pegado, y depende de la secuencia, porque acá va a depender de qué proporción tiene, por ejemplo, de interacciones CG o AT, que como recordamos son 3 puentes de hidrógeno y 2 puentes de hidrógeno lo que las estabilizan, y eso, entonces, la riqueza o la cantidad que tenga de cada base esa secuencia va a definir, y la longitud, por supuesto, de esa secuencia, o sea, cuántos nucleótidos son los que están interaccionando, van a definir la temperatura específica, que en ese rango es la que en general se usa, ¿no? Entre 48 y 72, pero repito, esto no es algo que uno elige libremente, sino que está definido por la secuencia de los cebadores que uno mandó a fabricar y que depende de la secuencia que uno va a amplificar. Una vez que esos cebadores están pegados, digamos, a su hebra molde, viene la polimerasa y elonga la cadena. La temperatura óptima para la Taq polimerasa, que como yo les decía recién, es la polimerasa derivada de ese organismo acuático, que funciona bien a temperaturas de 72 grados, entonces elige esa temperatura para elongar la cadena a partir del cebador que se unió en el paso anterior. Entonces, esta combinación de tres temperaturas diferentes, 98, de 48 a 72 para el annealing y 72 para elongar esa cadena, es lo que se llama un ciclo de amplificación. Y como resultante de eso es que donde había dos copias del ADN, que esas dos copias son las dos hebras que se separaron en el primer paso, como cada una se replica in vitro, entonces lo que vamos a tener después de ese primer ciclo, que es lo que se ve abajo a la derecha, son 4 copias. Donde había 2, vamos a tener 4. Cuando este paso de amplificación se vuelve a repetir en una segunda instancia, las hebras moldes ahora no van a ser 2, obviamente van a ser 4, que son el producto del primer ciclo. Como esas 4 hebras se vuelven a replicar, el total que vamos a obtener al final de este segundo ciclo, que es exactamente idéntico al primero, van a ser 8 copias. Y así lo podemos repetir una tercera vez, entonces de 8 copias vamos a tener 16 copias, un cuarto ciclo de 16 copias vamos a tener 32 copias, y como ya empiezan a ver acá, la amplificación tiene una forma exponencial, porque la fórmula de amplificación es siempre 2 al número de ciclo que estoy atravesando.
que transcurre estos ciclos de amplificación. Algunas aclaraciones importantes que no dije antes, y son, la primera, que como ya sabemos, la elongación de ese ADN, basado en la replicación, justamente, ocurre en el sentido 5'3' de la cadena, siempre. Entonces, ¿por qué yo digo vamos a pegar los cebadores? ¿Por qué hablé de plural? Porque vamos a poner dos cebadores. Como la replicación o la extensión de la cadena va a ser en el sentido 5'3' y las dos hebras que se quieren amplificar están una en el sentido 5'3' y la otra en 3', 5', entonces como resultante de esto es que vamos a necesitar dos cebadores. Cada uno de ellos se va a unir a una de las dos hebras y va a elongar la cadena ambas en el sentido 5'3', que como ven acá es el sentido inverso entre las dos hebras que se van a amplificar, justamente como decía recién, porque las dos hebras están en sentido contrario cuando están empaquetadas. Entonces, lo que se ve en este gráfico es como la región que uno quiere amplificar, uno que eligió para amplificar, está marcada en azul oscuro como parte de un fragmento mucho más largo que la cadena completa del ADN. Entonces, lo que se ve acá se ve un primer ciclo de amplificación, que es el paso 3, después del annealing de los primers, y la resultante son 4 hebras. Y después ya se ve cómo se vuelve a repetir en un siguiente ciclo, y como ya empezamos a adivinar acá, cada vez que vamos aumentando el número de ciclos, se va enriqueciendo la mezcla de ADN en la secuencia más oscura, que está mostrada o esquematizada en este gráfico más oscura, que es la zona específica de amplificación. Es decir, ya a partir de los sucesivos ciclos de amplificación, las moléculas que tienen la parte más larga e inespecífica que no queremos amplificar se van a ir diluyendo en la mezcla total de amplificación, que justamente se va a ir enriqueciendo en la secuencia que uno quiere amplificar, y es la que está acotada, digamos, por los cebadores que se diseñaron para amplificar esa zona. La característica se ve más claramente en esta imagen, donde se ve cómo se va enriqueciendo la secuencia específica a amplificar a medida que avanzan los ciclos, desde arriba hacia abajo, y fíjense que acá dice que aproximadamente después de 20 ciclos, después de 20 ciclos de amplificación, la secuencia blanco, que quería ser amplificada, se incrementó 10 a la 6 veces, es decir, 1.000.000 de veces. En 20 ciclos se amplifica 1.000.000 de veces la región de interés, y eso porque es por lo que les decía antes, porque la amplificación tiene un carácter exponencial. Entonces el crecimiento o enriquecimiento de esa secuencia sobre la secuencia sobre el molde original, que era una región mucho más larga de ADN, está enriquecida o amplificada 1.000.000 de veces con 20 ciclos, repitiendo 20 veces el ciclo de amplificación que les mencionaba anteriormente. Bueno, si todo salió bien, como dijimos, en 20 ciclos aproximadamente vamos a tener 1.000.000 de copias específicas del segmento que queríamos amplificar. ¿Cómo verificamos si la PCR funcionó bien? Es decir, si después de esos 20 ciclos, que en realidad como dijimos son más, pueden llegar a ser 40, hay una amplificación específica del segmento que queremos amplificar justamente. Para eso lo que hay que hacer es agarrar esa mezcla de reacción una vez que termina la PCR y separar las mezclas de ADN que tenemos e identificar la mezcla de ADN que tenemos en ese producto final de la PCR. Como decíamos anteriormente, inicialmente uno puede tener una gran cantidad de una mezcla de ADN, pero después de los sucesivos ciclos de amplificación la muestra va a estar enriquecida en el fragmento que uno quería amplificar. Entonces lo que va a hacer es verificar en un gel de electroforesis si ese fragmento del tamaño que porque uno ya sabe el tamaño que espera, eso es lo que se llama el amplicón, es decir, el segmento producto de la amplificación, tiene un tamaño que uno, como ya sabe el tamaño del fragmento que quiere amplificar, porque los cebadores los diseñó específicamente donde uno quiso, digamos, y conoce la secuencia, ya sabe el tamaño del producto a obtener. Entonces, se corre en una electroforesis que en este caso no va a ser como la de proteínas, que recuerdan que se podía correr en una matriz que podía ser o poliacrilamida, que era una matriz porosa,
o acetato de celulosa, que era una matriz que no era porosa. En este caso corremos también una matriz porosa, que es un gel de agarosa. Entonces, el principio es exactamente el mismo que ya vimos para la electroforesis de proteínas. Acá se van a separar los ácidos nucleicos, que están todos, por supuesto, cargados negativamente por los grupos fosfato que tienen en su estructura. Van a ir hacia el polo positivo, y lo mismo que pasaba con el gel en poliacridamida de proteínas, los fragmentos más pequeños van a tener mayor movilidad electroforética, los fragmentos más grandes van a ir quedando más retenidos, y uno puede separar todos los fragmentos o todos los tamaños de ADN que hay en esa mezcla de reacción. Repito, como uno ya sabe, uno pone en una calle, acá se ve sobre la derecha un gel cuando está siendo revelado. Este gel que se muestra en particular se sembró con varias muestras. Las muestras corren de arriba hacia abajo en el sentido que está mostrado acá el gel, y se ven que varias de ellas tienen muchas banditas y algunas tienen una sola. Bueno, básicamente si la PCR funcionó bien y es específica del gen que uno quiere amplificar, vamos a tener una sola banda en ese gel, en la calle que uno corre. Y el tamaño lo vamos a saber comparando con un patrón de tamaño que se siembra en una calle adyacente del gel. Si la PCR no funcionó, y no funcionó a lo mejor porque no fueron buenos las temperaturas elegidas para el annealing de los primers, o porque nos olvidamos de poner el magnesio como cofactor de la polimerasa, o porque hay algún inhibidor en la mezcla de reacción que inhibió justamente a la enzima ADN polimerasa y no hubo amplificación. Por cualquier motivo, vamos a ver una calle sin amplificación. En ese caso decimos, no, la PCR no funcionó, dio negativa. Si dio una banda y del tamaño que nosotros esperábamos, entonces la PCR fue positiva. ¿Cómo se detecta o se visualizan esas bandas en el gel? Porque como todos sabemos, los ADN no son sustancias coloreadas. Entonces lo que se hace es mezclar en ese gel una sustancia que se intercala sobre el ADN, independientemente del ADN cualquiera sea, sobre la doble hebra de ADN, y permite que sean visibles cuando se lo iluminan con luz ultravioleta, cuando está intercalado en esa doble hebra. Entonces, esas banditas, que son banditas que vemos en color amarillo en este gel, cuando están iluminadas con luz ultravioleta, que está viniendo desde abajo en este caso, es donde hay ADN. Y donde no están esas banditas amarillas es que no hay ADN. Entonces uno, repito, para dejar clara esta idea, cuando la PCR fue positiva, uno esperaría ver, y específica, uno esperaría ver una banda del tamaño que también se esperaba que se genere. La PCR convencional, entonces, que estamos viendo hasta aquí, es una PCR, digamos, de tiempo final. Es decir, que tenemos que esperar que se completen todos los ciclos, los que elijamos, los 30 o 40 ciclos, y cuando la PCR termina, se hace el gel de agarosa, la electroforesis, y ahí se ve si la PCR funcionó o no. O sea que el resultado que tenemos es si es positivo o negativo. En cambio, podemos utilizar una variante de la PCR convencional que se llama PCR en tiempo real o PCR cuantitativa, que es una técnica muy interesante porque lo que nos permite, o sea, lo que se hace, esta técnica se basa en la misma PCR convencional que explicamos recién, pero con el agregado al mismo tubo de reacción de un fluoróforo que se intercala con la doble hebra del ADN antes de cada desnaturalización, digamos. Entonces, al final de cada ciclo, de cada uno de los ciclos, se lee la fluorescencia, que es positiva, solamente cuando el fluoróforo está unido a la doble hebra. Después, cuando se desnaturaliza, se vuelve a separar y se deja de... Entonces, al final de cada ciclo se mide fluorescencia, entonces nos permite saber cómo va la amplificación ciclo por ciclo, y no tenemos que esperar a que termine. Esa es una gran ventaja, por eso se llama tiempo real. Y la otra es que es una PCR cuantitativa. Como les decía al principio, la PCR convencional no es cuantitativa, es cualitativa, permite saber si la reacción de PCR fue exitosa o no, todo o nada. En cambio, la PCR cuantitativa permite cuantificar cuál es la cantidad de hebras que se están amplificando al final de cada uno de los ciclos. Entonces permite hacer como la curva exponencial que vamos a ver ahora, en la próxima imagen creo,
paso por paso y no una vez que termino la PCR. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene la PCR cuantitativa o a tiempo real respecto a la PCR convencional. La forma de cuantificar la cantidad de ADN que se está amplificando al final de cada ciclo se logra introduciendo en la misma mezcla de reacción, por ejemplo, una sonda que contiene el fluoróforo. Esa sonda, que es específica de la región que se quiere amplificar, o sea, esa sonda, ¿qué es una sonda? Es una secuencia de ácido nucleico complementaria a la región que se está amplificando, ¿no? a la hebra molde o blanco. Esa sonda tiene en uno de los extremos un fluoróforo que acá está simbolizado sobre la izquierda con un punto verde, que cuando no está interaccionando con la hebra blanco, está apantallado por una segunda molécula, que es el puntito azul, que es una molécula apantalladora o quencher. Lo que se hace es apagar la fluorescencia porque interacciona con ella. No permite que el fluoróforo florezca, ¿no? Justamente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, porque esa sonda tiene una especie de estructura secundaria, como ven ahí, ese bucle, mediante interacción entre bases de la misma molécula, y cuando está muy cerquita el fluoróforo con el quencher o la molécula apantalladora, no hay fluorescencia. Entonces, mientras eso está en la mezcla de reacción, así cerrado con esa estructura secundaria, no hay ninguna señal de fluorescencia, y solamente cuando se extiende, porque hay una mayor afinidad sobre la hebra molde que sobre esa misma estructura secundaria que tiene, se extiende cuando reconoce la hebra molde, ahí empieza a haber fluorescencia, porque se separa el fluoróforo de la molécula apantalladora. Entonces, en esos momentos permite detectar la fluorescencia. Y sobre la derecha vemos cómo es una curva de amplificación por PCR. Es una exponencial, como les dije antes, ¿no? Hay unos primeros ciclos. Los primeros ciclos no hay un despegue de la exponencial, sino que porque hay, como decíamos, de 2 moléculas 4, de 4 a 8, del segundo y tercer ciclo, pero hay un momento donde la exponencial se despega y crece rápidamente. En pocos ciclos crece mucho la cantidad de molécula amplificada, hasta que llega a los últimos ciclos, alrededor del ciclo 40, donde se alcanza un plató, la curva se achata, y ahí ya no, digamos, se termina el crecimiento exponencial. Entonces la parte exponencial es después de los primeros ciclos y antes de los últimos, que es la zona de interés para nosotros. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasa con una PCR? Imagínense que hay 3 muestras, que son las 3 que están ejemplificadas, muestra 1, muestra 2 y muestra 3, con 3 colores, ¿no? Creo que son amarillo, verde claro y verde oscuro. Si hiciéramos una PCR convencional... esperen, voy a ir un poquito antes de explicar eso. Estas 3 exponenciales, que son diferentes, como se ven acá, ¿por qué son diferentes las curvas? Porque el disparo, digamos, o el crecimiento exponencial de cada curva va a depender de la cantidad de molde original que había en esa muestra. Entonces, imagínense que estas 3 curvas están amplificando 3 moldes diferentes, ¿no? Porque estamos usando 3 cebadores diferentes para cada uno. La curva que está en color amarillito, creo que es la muestra 1, dispara la exponencial antes que el resto. ¿Eso qué significa? Que ya había en esa muestra más cantidad de molde a amplificar específico para la muestra 1 que para el resto, porque para la muestra 2 o muestra 3, que se ve mucho más en la muestra 3, hubo que esperar más ciclos sobre el eje de las X, más ciclos de PCR para que se dispare la exponencial. ¿Eso qué nos indica? Que había menos molde original. Eso es el concepto fundamental que tiene que quedar claro acá. Ahora, independientemente de que cada una de las 3 muestras tenían diferente cantidad de molde, y eso está claro porque se ven que las exponenciales se disparan en diferentes ciclos, cuando llegamos al plató, o alrededor del ciclo 40, fíjense que las cantidades son iguales, porque las 3 llegan al mismo valor máximo de señal. Entonces, si amplificáramos estas muestras 3 por PCR tradicional o convencional, y corriéramos los geles, veríamos que cada uno tiene su bandita específica. Pero no sabríamos cuál tenía más molde original, porque como todos llegaron al plató con la misma cantidad de señal, entonces a mayor número de ciclos no va a identificar si ahí había
5 millones o 50 millones de muestras, de copias finales. Porque va a haber una misma muestra de ADN que en un gel no se va a diferenciar cuantitativamente. Ese es el concepto. Entonces, la PCR convencional, como es de punto final y se analiza solo el plató o el último ciclo, no vamos a ver diferencias entre diferentes muestras. En cambio, en una PCR cuantitativa, sí la vamos a ver y son las tres curvas que estamos viendo acá. ¿Cuál es el concepto que tenemos que detectar como importante en la PCR cuantitativa? Es lo que se llama el ciclo umbral. ¿Qué es eso? O threshold, como dice ahí en inglés. Es el ciclo a partir del cual se dispara la exponencial para cada muestra. Se llama CT, ¿no? Ese CT o ciclo umbral va a ser diferente para cada muestra dependiendo, como les decía recién, de cuál es la cantidad original de cada molde. Entonces, a mayor CT, curva verde, había menor cantidad de molde original. A menor CT, hay mayor cantidad de molde. Entonces, la relación entre el ciclo umbral y la cantidad de muestra a amplificar es inversamente proporcional. Ese es el concepto más importante que tiene que quedar. A menor CT, mayor cantidad de molde y viceversa. Y esto es lo que nos va a permitir, como dice el texto, cuantificar en forma absoluta el producto de amplificación, porque hay un programa que no vamos a entrar en detalle ahora, que permite relacionar el CT con la cantidad de molde que había. Entonces vamos a poder saber específicamente qué cantidad de molde había mirando el CT o analizando el CT de cada curva de amplificación. Esto es muy importante. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Esta PCR cuantitativa es la que se usa para detectar carga viral, en la forma más general, ¿no? Entonces, cuando la carga viral es muy alta, el CT específico va a ser más grande, más chico. Cuando la carga viral es muy alta, el CT va a ser más chico, es inversamente proporcional. Cuando la carga viral es muy bajita, el CT va a ser más grande porque vamos a necesitar más cantidad de ciclos para que se dispare la exponencial. Si la carga viral es nula, es cero, no hay exponencial y lo que se ve ahí es como la línea base que se ve en negro, ¿no? Cuando no hay molde directamente. Nunca dispara la exponencial. Entonces, ese es el concepto importante, relacionar el ciclo umbral o CT con la cantidad de molde y el ejemplo que vamos a ver, que es la técnica justamente que se usa para detectar específicamente SARS-CoV-2 y diagnosticar coronavirus, se usa, como ya todos sabemos, la PCR, y la PCR que se usa es la PCR cuantitativa. Entonces lo que se busca ahí es ver si hay amplificación o no en este sentido, y si la hay, poder inferir la carga viral en base al CT que obtengamos para cada muestra. Un resumen de lo que vimos hasta ahora. Sobre la izquierda se ve la sonda que les comentaba que no florece cuando está interaccionando con el apantallador, y si lo hace cuando se une a la hebra molde. Esta sonda se llama sonda Tachman, es el tipo de sonda. Ahora vamos a ver en la siguiente que hay algunas diferentes, no importa mucho de esos detalles. Y sobre la derecha vemos lo que les decía, las diferentes curvas que se pueden obtener cuando el número de copias inicial del fragmento que se va a amplificar, o la región que se va a amplificar, es diferente. Entonces, el título más alto es la curva de la izquierda, que tiene un CT más bajo. Fíjense que está entre 10 y 20. Y la curva de la derecha, que recién empieza, ni siquiera es una exponencial muy clara, sino que empieza a crecer un poco la fluorescencia y después del ciclo 30, el título ahí es mucho más bajo. Entonces ahí tenemos diferentes CT para diferentes muestras que nos va a permitir, en este caso, por ejemplo, como dice el ejemplo, detectar carga viral, ¿no? Cuanto mayor sea la carga viral, antes se va a empezar a menores ciclos, se va a empezar a detectar la fluorescencia y vamos a tener curva como más la que está mostrada más a la izquierda. Y este esquema nos va a permitir reforzar bien el concepto de cuál es la diferencia entre la PCR convencional versus la PCR en tiempo real, y es que si intentáramos, ahí se ven abajo las dos curvas exponenciales de dos muestras diferentes, y vemos claramente que la muestra 1 tiene un CT más bajo que la muestra 2, es la que está en azul oscuro. En cambio, si hiciéramos el gel de agarosa de la PCR convencional al alcanzar el plató cuando las dos son iguales, fíjense que no habría diferencias a simple vista entre la muestra 1 y muestra 2 en la banda que se observa en el gel de agarosa. Entonces, ambas PCR fueron
exitosas, como se ve en el gel. Las dos tienen el amplicón del mismo tamaño que uno esperaría encontrar, pero el gel de agarosa no nos permite diferenciar cuál de las muestras tenía originalmente más material o más cantidad de molde, digamos. En cambio, en la real time, rápidamente nos podemos dar cuenta que el CT es unos ciclos más bajo para la curva azul que para la curva celeste, y en ese caso ya podemos saber, la real time sí nos da indicio de cuál era la muestra de las dos que tenía más cantidad de molde originalmente. Acá se muestra un paso adicional que muchas veces se debe hacer justamente cuando se quiere amplificar un material genético que es un material de ARN y no ADN, como estamos viendo hasta ahora. El caso típico es cuando queremos hacer detección de carga viral de un virus ARN. Lo primero que tenemos que hacer a partir de la muestra que llega al laboratorio es hacer una transcripción reversa de ese ARN, porque recuerden que la PCR funciona utilizando ADN como molde. Entonces se usa una transcriptasa reversa para pasar todo el ARN, fundamentalmente el ARN mensajero, a ADN copia o cDNA, como también se lo conoce, y ese ADN copia es el que se usa como molde. Esta es la técnica que se usa para cuantificar carga viral de virus ARN. Específicamente se utiliza mucho o han escuchado mucho hablar de la detección del SARS-CoV-2 como diagnóstico de coronavirus. Abajo se ve que otro tipo de sonda que aparte de la TACMAN que les mencioné antes, que se puede utilizar, que es una sonda que en realidad funciona al revés. Cuando está interaccionando con cuando digamos, reconoce a la secuencia molde, no hay fluorescencia, pero cuando se produce la extensión y la polimerasa rompe el fluoróforo que está unido a la sonda, producto de esa elongación, ahí entonces se detecta la fluorescencia. No importa, esto es un detalle. Lo que tiene que saber es que la sonda, independientemente de cuál sea, lo que hace la sonda es, digamos, aportar a que se detecte la fluorescencia. Y sobre la derecha vemos como un poco lo que veíamos antes, ¿no? Cómo va variando la curva exponencial cuando hay diferente cantidad de material de partida, de molde, en este caso de genes virales. Esta técnica de PCR en tiempo real fue realizada en laboratorios de la Facultad de Medicina para el diagnóstico de COVID-19. Muchos de nosotros, de los docentes de bioquímica, que hacemos investigación en el instituto, fundamentalmente en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata y en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, que son dos de los institutos junto al CINIVA y el CENEXA de la Facultad de Medicina que participaron en esta experiencia. En realidad formamos lo que se llama la red de laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas, que se crea a partir de la firma de un convenio de cooperación entre la Universidad de La Plata y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para brindar apoyo a la ya existente red de laboratorios de enfermedades respiratorias, que fue la encargada de llevar adelante la descentralización, recuerdan ustedes, del diagnóstico de COVID, que cuando arrancó la pandemia se hacía en el Instituto Malbrán de Buenos Aires y después se empezaron a generar nuevos laboratorios, y nosotros aportamos en este sentido a la detección de SARS-CoV-2. Bueno, y para terminar con esta primera parte de la clase, vemos un poco algunas imágenes de nuestra experiencia, como les decía recién, en la detección o en el diagnóstico de coronavirus. Las muestras llegaban a la red de laboratorios de la facultad a través, una vez que se hacían los hisopados, que la foto que se ve a la izquierda, llegaban en lo que se llama triple envase, que es un envase de bioseguridad, que es la caja verde que se ve sobre la derecha. Esa caja contiene en su interior un tubo plástico que a su vez contiene en su interior esos tubos más pequeños que se ven, finitos y más largos, que contienen los hisopos. Esas muestras se procesan en cabina de flujo laminar de bioseguridad, como se ve sobre la parte inferior. Ahí hay dos miembros compañeros nuestros de la red que están haciendo esa extracción de ARN con kits que se basan en un poco el esquema que se ve más a la derecha, en una absorción específica de los ARN para separarlos del resto del material que viene en el hisopado.
y sobre esa muestra de ARN que se hace la transcriptasa reversa, que lo hacen los kits que se muestran acá también en la parte inferior. Se pasan a cDNA y eso se usa como molde de la PCR cuantitativa. Y acá se ven dos ejemplos que para detectar un caso positivo se hace el gráfico de arriba, detecta los genes virales, por supuesto, ¿no? Acá se ve un kit que detecta 3 genes virales diferentes, hay kits que detectan más, otros menos, en general es más de uno, en este caso son 3, y eso hablaría de una muestra positiva, pero también hay que hacer un control de un gen humano para corroborar que la muestra o el hisopado estuvo bien tomado y que hay muestra realmente ahí para ser amplificada. Entonces necesitamos sí o sí también tener un resultado positivo en este caso el gen de la RNasa P, que es el gen que la mayoría de los kits utiliza para detectar como control humano. Entonces, la curva inferior nos indica que la muestra fue bien tomada y la curva superior nos indica que esa muestra contiene los genes del coronavirus. Entonces, eso se informa como un resultado positivo. En realidad, el proceso entre el hisopado y la extracción del ARN, la muestra que llega al laboratorio llega acompañada de unas planillas que se cargan en el SISA, en el Sistema Nacional, y que acompaña todos los datos del paciente, y después un resultado positivo como el que se muestra acá se informa, en general en el mismo día, a ese sistema SISA, que es el resultado positivo o negativo que se le informa al paciente dependiendo de cómo da entonces la PCR cuantitativa a tiempo real. Como vamos a ver ahora en la clase siguiente, también se puede hacer una detección basada en inmunoensayos, y es lo que vamos a ver en la clase número 2. Así que acá terminamos con esta primera parte, espero que le haya sido de utilidad y nos encontramos en las clases siguientes.